Todos recordamos a Harry Morgan como el mentor, el policía ejemplar y el padre que salvó a Dexter de su oscuridad. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que detrás de esa fachada de héroe se esconde uno de los personajes más moralmente corruptos de toda la serie? Hoy vamos a desmontar el mito del buen padre. Veremos cómo cada una de sus decisiones, desde el trágico accidente de su hijo, hasta la creación del famoso código, no solo destruyó a su familia, sino que ayudó a formar a más de un asesino. Este no es un homenaje, es una autopsia moral. Bienvenido al análisis definitivo de por qué Harry Morgan fue mucho más oscuro de lo que creíamos. Harry Morgan aparece en la serie como un hombre respetable, policía veterano, cabeza de familia, mentor. Esa imagen pública funciona como máscara. Pero al revisar sus decisiones con lupa, la figura se revela mucho más oscura. No fue un padre con fallos aislados, sino un arquitecto de daño cuyo patrón de elecciones priorizó su carrera, su confort y su reputación por encima de la seguridad emocional y física de quienes dependían de él. En este vídeo sostenemos una tesis clara y comprometida. Las acciones de Harry no se explican únicamente por un duelo o por un error puntual. A través de omisiones, manipulación y mentiras, construyó una red de consecuencias que se multiplicaron en forma de muerte, abandono, trauma no tratado y secretos que deformaron relaciones y destinos. La pregunta que guía este capítulo es directa. ¿Actuó Harry para proteger a su familia o para preservar su propia narrativa? Para responderla analizaremos tipos concretos de conductas: negligencia por ausencia o intoxicación en momentos críticos, rechazo emocional que dejó a Debra vulnerable, decisiones de contención o abandono de niños con trauma, como Brian, y la fabricación de un código que normalizó la violencia en Dexter. Cada una de esas conductas exige medir tres cosas: si existían alternativas razonables, si hubo negligencia punible y si se intentó reparar el daño luego de ocurrido. En este fragmento explico el método que aplicaremos en todo el vídeo. Primero, listaré hechos relevantes y escenas clave: la muerte en la piscina, las humillaciones a Debra, la entrega de Brian al sistema, y las contrastaré con opciones prácticas que Harry no tomó: buscar ayuda profesional, implantar protocolos de seguridad, terapia familiar y supervisión especializada para menores con trauma. Segundo, mediremos las consecuencias concretas: impacto psicológico a corto y largo plazo, riesgo real para terceros y el efecto acumulativo de decisiones repetidas que nunca se corrigieron. Tercero, evaluaremos la intención frente al resultado. Incluso si la motivación fue proteger, ¿justifican los efectos la ruta elegida? Al cerrar este capítulo tendrás clara la hipótesis y el plan de trabajo. Un examen caso por caso: Harry Jr., Debra, Brian y Dexter, comparando sistemáticamente lo hecho con lo que hubiera sido una respuesta responsable y viable. En el siguiente segmento empezamos por el primer quiebre: la muerte de Harry Jr. y lo que revela sobre el patrón de negligencia. La muerte de Harry Jr. marca el inicio real de la caída moral de Harry Morgan. No es solo un hecho trágico dentro de la narrativa, es el primer espejo donde se refleja su patrón de irresponsabilidad y autoengaño. La escena es clara y brutal: el niño se ahoga en la piscina familiar mientras Harry, sentado en un sillón, bebe y ve televisión. Cuando reacciona, ya es demasiado tarde. La serie lo presenta como un accidente doméstico, pero si observamos el contexto y las conductas previas, ese accidente se convierte en el resultado previsible de una cadena de decisiones negligentes. Supervisar a un menor cerca del agua es una de las responsabilidades más elementales de cualquier adulto. Estar intoxicado en ese entorno no es un descuido, es una elección de riesgo consciente. Y cuando esa elección termina en tragedia, no se trata de mala suerte, se trata de negligencia con consecuencias fatales. Lo importante aquí no es solo lo que pasó, sino cómo Harry reaccionó después. En lugar de asumir responsabilidad, buscar ayuda o rendir cuentas, eligió el silencio y el aislamiento. Su respuesta práctica fue aumentar el consumo de alcohol, encerrarse emocionalmente y sostener una narrativa donde él mismo es víctima del destino, no autor del daño. Desde una óptica ética, eso transforma el evento en negligencia agravada y lo posiciona como un punto de no retorno en su desarrollo moral. Desde la perspectiva del cuidado infantil, las medidas preventivas eran obvias: no consumir alcohol frente a menores, establecer reglas de seguridad en la piscina, instalar cercas, delegar la supervisión o buscar apoyo psicológico tras el trauma. Ninguna se aplicó. El resultado inmediato fue devastador: una familia fracturada, una hija emocionalmente desplazada, Debra, y una culpa sin resolución que comenzó a contaminar cada vínculo dentro del hogar. A mediano plazo, la muerte de Harry Jr. actúa como detonante de un ciclo de evasión. El alcohol, la negación y la necesidad de controlar lo incontrolable se convierten en su nueva norma. Esa combinación explica por qué, años después, adoptará decisiones igual de dañinas creyendo que está salvando a Dexter. Por eso, esta tragedia no es un hecho aislado.
Es la primera muestra pública de un patrón estructural. Harry Morgan no aprende del dolor, lo encubre. Y en esa negación comienza todo lo que vendrá después. Deborah Morgan es, probablemente, la víctima más invisibilizada dentro de la familia. Mientras Dexter recibe atención constante, estructura, secretos compartidos y hasta un propósito diseñado por su padre, ella crece en la sombra, intentando obtener un mínimo reconocimiento. Desde pequeña, sus intentos de vincularse son sistemáticamente ignorados o ridiculizados. Cuando pide acompañar a su padre y a Dexter en las salidas de caza o entrenamiento, Harry no le explica límites ni la motiva con empatía. Su respuesta es despectiva. Le grita, la humilla y la aparta. Ese tipo de mensajes, no eres prioridad, no perteneces a este espacio, se instalan en la identidad de un niño y moldean toda su autoestima. El mensaje de fondo no era solo rechazo puntual, sino jerarquía afectiva. Dexter era el elegido, el proyecto, Deborah, el ruido de fondo. Tras la muerte de la madre, esa brecha se amplía. Harry se encierra en su propio duelo, refugia su culpa en el control sobre Dexter y deja a su hija emocionalmente a la deriva. Sin figura de apego, Deborah busca fuera lo que no encuentra dentro: validación, afecto y pertenencia. Durante su adolescencia aparecen las primeras señales de riesgo: consumo ocasional de alcohol, amistades poco estables, relaciones con hombres mayores y una marcada impulsividad. Su rendimiento escolar cae, abandona actividades deportivas y pierde oportunidades que podrían haber cambiado su trayectoria. En lugar de intervenir directamente, Harry opta por una respuesta delegada. Envía a Dexter a buscarla cuando desaparece con un adulto. Ese gesto, más allá de la anécdota, evidencia dónde pone sus prioridades y qué hija realmente cuenta en su mapa emocional. Desde el punto de vista psicológico, los efectos del abandono emocional son bien conocidos: baja autoestima, búsqueda compulsiva de aprobación, tendencia a involucrarse en vínculos dañinos y dificultades para establecer límites personales. No hablamos de un error educativo, sino de un patrón sostenido donde la negligencia afectiva se normaliza. Lo más grave es que el sistema familiar refuerza la negación. Harry no ve en su hija un sujeto de cuidado, sino un recordatorio incómodo de su fracaso. Y ese vacío afectivo la acompaña hasta la adultez, condicionando sus decisiones laborales, sus relaciones sentimentales y su dependencia emocional hacia Dexter. Analíticamente, esto no es solo negligencia logística, es abandono emocional estructural. Un tipo de daño que no deja marcas visibles, pero que define el destino psicológico de quien lo sufre. En el caso de Deborah, esa herida se traducirá, años después, en una mezcla explosiva de culpa, sobrecompensación y necesidad de aprobación que determinará cada paso de su vida. La historia de Brian Moser es uno de los episodios más oscuros en el legado de Harry Morgan. Representa el momento en que sus decisiones dejan de afectar solo a su familia inmediata y comienzan a generar consecuencias irreversibles para otros. Brian llega al hogar Morgan con señales evidentes de trauma severo: comportamientos violentos, insensibilidad al dolor ajeno, crueldad con animales y una clara dificultad para obedecer normas o reconocer autoridad. Era el perfil de un niño profundamente dañado que necesitaba intervención terapéutica urgente, no castigos ni abandono. Tras presenciar la masacre de su madre, Brian quedó sin referentes, atrapado en un estado de shock emocional permanente. Cuando Harry y su esposa lo acogen, parece existir una intención de rescate moral, pero rápidamente se transforma en un experimento fallido. Al primer signo de peligrosidad, como el intento de asfixiar a la bebé Deborah, la reacción de Harry no es preventiva ni empática, responde con disciplina física y miedo. En lugar de buscar apoyo profesional o evaluar un entorno terapéutico especializado, opta por expulsarlo. Ese momento es clave. Separar a un niño con trauma sin garantizar un plan de seguimiento psicológico es equivalente a firmar una condena. El sistema de acogida al que Brian es entregado rara vez ofrece el nivel de atención que casos así requieren: supervisión clínica continua, terapia cognitivo-conductual intensiva y programas de reintegración gradual. Sin esas herramientas, el niño queda en un limbo institucional donde la violencia se retroalimenta y la identidad se deforma. La pregunta ética aquí no admite evasiones. ¿Hasta qué punto la renuncia de Harry habilitó los crímenes futuros de Brian? No se trata de transferir toda la culpa, sino de reconocer una relación causal directa entre el abandono y la evolución del daño. Cuando un adulto con poder de decisión elige desentenderse de un menor traumatizado, lo deja expuesto a la deshumanización y, en muchos casos, a convertirse en victimario. Años después,
Brian reaparecerá como un asesino en serie que actúa bajo la misma lógica de desconexión emocional que lo marcó desde niño. La tragedia es doble. Harry, al rechazarlo, no solo perdió la oportunidad de salvarlo, sino que creó involuntariamente un espejo distorsionado de su propio hijo adoptivo, Dexter. Por eso, el caso de Brian Moser no debe verse como un simple error del pasado, sino como la consecuencia inevitable de una cadena de omisiones. En la práctica, ese abandono fue letal, no solo para Brian, sino para todas sus futuras víctimas. Con Dexter, Harry Morgan toma la decisión más controvertida de toda la serie. En lugar de buscar una solución terapéutica al trauma de su hijo, decide moldearlo. No intenta curar su impulso homicida, sino redirigirlo. Así nace el famoso Código de Harry, un conjunto de reglas diseñadas para canalizar la compulsión de matar hacia blancos justificados. En apariencia, es un intento de control, en el fondo, es una forma sofisticada de complicidad. Harry no actúa movido por un razonamiento clínico, sino por desesperación y culpa. Después de perder a Brian, teme repetir el mismo error. Quiere evitar otro desastre familiar, pero su método es profundamente defectuoso. En lugar de integrar a Dexter en la sociedad, lo entrena para operar fuera de ella. Le enseña a fingir emociones, a manipular, a ocultar rastros. En resumen, le enseña a ser funcional, no humano. Desde un punto de vista ético, esto representa una de las decisiones más graves de toda la historia del personaje. Un padre que detecta señales psicopáticas en su hijo tiene varias rutas: evaluación psiquiátrica, intervención temprana, contención afectiva, supervisión permanente. Harry elige otra: convertir el trastorno en herramienta, la patología en propósito. Lo que podría haber sido una oportunidad de redención se convierte en una pedagogía del crimen. A lo largo de los flashbacks, se ve cómo esta educación consume a ambos. Harry se obsesiona con mantener el control, mientras Dexter aprende a obedecer, no a sentir. Cada conversación entre ellos tiene una doble capa: el afecto reprimido y el entrenamiento del depredador. Y cuando Harry comprende la magnitud del monstruo que ayudó a construir, ya es demasiado tarde. Su propia mente colapsa bajo la contradicción moral. Proteger a su hijo implica aceptar que ha creado un asesino. La escena de su suicidio, implícito o directo, según la lectura, no es un acto de redención, sino de agotamiento. Es el momento en que Harry reconoce que el código no era una solución, sino un disfraz para su fracaso como padre. Analíticamente, el caso de Dexter cierra el círculo. Negligencia, favoritismo y control emocional se combinan en la culminación perfecta de su legado. Harry Morgan no salvó a su hijo. Lo programó. Y en ese proceso, selló su destino y el de todos los que orbitaban su casa. Al revisar todo el recorrido, el retrato de Harry Morgan deja de parecer el de un héroe trágico y se convierte en el de un arquitecto del desastre. Su influencia se extiende como una sombra que contamina 3 generaciones: un hijo muerto por negligencia, otro abandonado al sistema hasta volverse asesino, una hija emocionalmente rota y un último heredero moldeado para matar con propósito. Ninguna de esas historias es casualidad. Todas nacen de las mismas raíces: control, ego y negación. Harry se presentó siempre como el pilar moral, el policía íntegro, el hombre que imponía orden donde había caos. Pero esa máscara se sostenía sobre una red de mentiras, infidelidades, manipulación de pruebas, abuso de autoridad y un patrón de decisiones donde la autoprotección siempre superaba al deber real. Su aparente vocación de justicia era, en realidad, una extensión de su necesidad de dominar su entorno y limpiar su conciencia. La paradoja central es que Harry quería salvar a su familia del mal, pero nunca enfrentó su propio mal. Convirtió el dolor en doctrina, el trauma en método, y la culpa en excusa. Lo que debía ser introspección se volvió adoctrinamiento. A cada paso, evitó las soluciones racionales, terapia, diálogo, responsabilidad legal, y eligió el camino más rápido: ocultar, controlar, fingir. Desde una lectura psicológica, Harry representa al padre autoritario que confunde control con amor. Su afecto se mide en obediencia, no en comprensión. Desde una lectura ética, encarna al funcionario que justifica su corrupción en nombre de un bien mayor. En ambos planos fracasa. Su familia no se salva, su legado moral se derrumba, y el único producto de su sistema es un asesino que repite su patrón: racionalizar la violencia como deber. El impacto es total. Debra hereda la inseguridad y el deseo imposible de aprobación. Brian hereda la rabia. Dexter hereda el método. Y todos, de un modo u otro, acaban destruidos por la herencia emocional de Harry. En última instancia, Harry Morgan no fue el salvador de su familia, sino su principal verdugo. Su historia nos deja una lección amarga:
Cuando un padre impone su propia visión del orden sin asumir sus errores, no forma héroes. Forma monstruos con justificación moral. Al final, lo que define a Harry Morgan no son sus crímenes ni sus aciertos, sino todo lo que eligió callar. Cada silencio fue una decisión. No hablar del alcohol, no hablar del duelo, no hablar de los hijos que perdió ni de los que deformó con sus miedos. Ese silencio fue su herramienta y su castigo. Intentó construir un legado basado en el control, pero el control no es amor. Intentó enseñar moralidad a través del miedo, pero el miedo no educa, solo corroe. Creyó que podía moldear el mal sin volverse parte de él, y al final, fue el primer corrupto de su propio código. Su familia no heredó su sabiduría, sino su fractura. Cada uno, Debra, Brian, Dexter, repite, a su manera, el mismo patrón: ocultar el dolor, negar la culpa, actuar como si el silencio curara. Y esa es la verdadera tragedia, que incluso muerto, Harry sigue dictando las reglas. Porque el mal no siempre llega con una máscara o una sangre derramada. A veces se sienta en el sillón, con una copa en la mano, convencido de que lo hace todo por amor. Si este análisis te hizo ver a Harry Morgan bajo otra luz, no olvides suscribirte para más contenido como este. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con nuestro juicio sobre Harry o crees que sus decisiones tenían alguna justificación? Queremos leer tus teorías y debates. Y si te gustó este vídeo, recuerda darle like y compartirlo con alguien que también ame analizar series y personajes complejos. Cada suscripción, comentario y me gusta nos ayuda a seguir profundizando en estas historias y llevarte análisis detallados que van más allá de la pantalla. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.